yo voy a hacer un enfoque un poquitico más práctico para darles quits y lips en este tipo de cosas para que se lleven algo puntual en el manejo del síndrome ovario poliquístico con los contraceptivos orales combinados. Los contraceptivos orales combinados, como ustedes saben, son parte del tratamiento fundamental en esto. Acuérdense que los pacientes tienen dos formas en tratamiento. Los pacientes que quieren embarazo, el tratamiento es A, y los pacientes que no quieren embarazo, es tratamiento B, que son los contraceptivos. El tema con los contraceptivos es que muchas veces uno hace temprano el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico y son pacientes que van a estar muchísimos años en tratamiento, porque el síndrome ovario poliquístico no tiene cura, simplemente uno lo puede controlar. Y van a ser muchos años hasta que la paciente decida tener hijos. Pero como está la humanidad, yo creo que pues va a ser toda la vida porque los muchachos de ahora no quieren tener hijos. Entonces, ese es el manejo que vamos a hacer. La fisiopatología creo que ya fue discutida ampliamente. Recuerden que hay un desorden a nivel de GnRH, aumento de la LH, bajo la FSH, toda esa producción de gonadotrofinas en forma aberrante, aumenta los andrógenos y todo eso. Acuérdense que el ovario poliquístico es una entidad eminentemente hiperandrogénica y generalmente para allá va el manejo de eso. Más o menos el 80% de las mujeres con síntomas de exceso androgénico de diferentes tipos tienen ovario poliquístico y en el otro extremo 90-95% de las pacientes con anovulación crónica generalmente tienen infertilidad. Y luego aparecen epidemiológicamente una serie de porcentajes intermedios de acuerdo a la gravedad del hirsutismo, el acné o la alopecia. ¿Cuáles son los fundamentos de tratamiento? Si hay un hiperandrogenismo, entonces, lógicamente, debemos bloquear esa producción de esos andrógenos. Y les adelanto, en teoría, cualquier anticonceptivo que es antigonadotrófico podría servir. Desde que quitemos la comunicación entre hipotálamo, hipófisis y el ovario, pues queda bloqueada la producción y el exceso de gonadotrofinas. Pero como vamos a ver a través de esta charla, vamos a mostrar precisamente aquellos anticonceptivos que van a ser un poco mejores, que son los que ustedes van a escoger en un momento dado y nos va a ayudar muchísimo a esos pacientes. El efecto es, obviamente, suprimir la producción de andrógenos en exceso, que esos andrógenos, y no hagan efectos en forma periférica. Y como estos pacientes suben de anovulación crónica, precisamente porque la FSH está baja, entonces son pacientes en las cuales el endometrio se afecta y por eso también es parte del tratamiento y por eso lo hacemos combinados. El síndrome metabólico, como hablaba la doctora Catá, recuérdense que hay un porcentaje importante de pacientes que tienen resistencia a la insulina, entre 50 y 70%, y finalmente, pues, la parte de fertilidad, pues, que ya habló el doctor Eduardo Castro. Bueno, como decíamos, yo me voy a concentrar en la parte puramente del manejo del control del síndrome ovario poliquístico y no voy a hablar nada de infertilidad como tal. Bueno, este cuadro que es conocidísimo por todos, que es antiquísimo, que cuando uno lo ve de primera instancia parece un cementerio, yo señalaría que los que están en amarillo, no se alcanzan a ver, Drosperidonas y Enogest, ciproterona y clormadidona, son los que tienen el efecto antiandrogénico más poderoso. Los que hay que tener en cuenta y son los de los que vamos a hablar ahora porque tienen un poquito más de evidencia. Los que están en rojo tienen efecto más androgénico y son los que debemos tener que evitar para hacer eso. Como les decía, cualquier anticonceptivo sirve, pero hay que fijarse en esto, que esa es la base del tratamiento. Y si lo ponemos así en contexto más fácil, a mano izquierda de ustedes, los antiandrógenos más potentes están la ciproterona, el dienogest, la drosperinona y la clormadidona. Y en la parte derecha están los que son más de efecto uterotrófico, que son muy importantes tenerlos a cuenta, y el más potente de esos es el dienogest, seguido la clormadidona y la ciproterona, que tiene que ver con el control del ciclo, con el manejo del endometrio,
con hemorragias y por eso en ciertos momentos de estos pacientes esa es una buena elección. Bien, cuando ya comenzamos a ver estudios comparativos, por ejemplo en este, con respecto al acné moderado o leve, cuando se han hecho estudios, dienogésis y proteínas son bastante equivalentes, no hay diferencias en los estudios. Cuando hacemos otros estudios para medir, digamos, metabolitos en sangre, como en este estudio donde se comparó la drosperinona, el dienogés, la clormazidona asociado a fenilestrógeno, y se midieron, obviamente, la globulina transportadora de estrógenos y andrógenos y otros andrógenos, y el que tiene el mejor efecto en producción de la globulina transportadora en este estudio, que son estudios cortos, fue la drosperinona, seguida del dienogés, y la clormazidona para tener en cuenta. Bueno, ¿y qué hay de nuevo? De nuevo, hoy en día, el manejo de arcersutismo generalmente ya es involucrar ahora la metformina, de la cual la doctora Laura habló de ello, para combinar en un momento dado con los contraceptivos orales. Y cuando se han hecho esos estudios, que les mostraré algunos, cuando se utiliza la metformina combinada con el contraceptivo, funciona mucho mejor cuando se usa solo. Eso es lo que quiere decir esto. Y para eso, pues, bueno, el estudio que voy a mostrar básicamente es un estudio donde se muestran cuando se combina metformina con contraceptivos orales y se mide como desenlaces en estos pacientes la glucosa en ayunas, la insulina en ayunas y la prueba de resistencia a la insulina, y se comparan esos dos grupos, les va obviamente mucho mejor cuando se usa la metformina combinada con contraceptivos versus los contraceptivos solos. Bueno, gracias, qué pena. Ese fue el estudio. Fíjense que ese estudio, no se alcanzan a ver, este es un estudio publicado este año. Y sin embargo, los estudios que hicieron ese metaanálisis son viejos, ¿sí? Hice un estudio publicado este año. Entonces, ¿qué pasa? Ya hace muchos años la industria farmacéutica no hace investigación con anticonceptivos, entonces nos toca conformarnos con lo que hay. Esto que muestran ellos a mí me parece que pues, no es la forma más correcta, porque ellos cogen y meten todos los contraceptivos en la misma bolsa, lo combinan con metformina y lo combinas con cada uno de los contraceptivos. Y no es correcto porque cada uno de los contraceptivos tienen efectos diferentes, ¿sí? Aquí lo hacen. Yo aquí en este estudio, no sé si se cansan a ver, que yo seleccioné en amarillo los autores de esos estudios para ver qué contraceptivo habían utilizado, y la mayoría de ellos generalmente era con ciproterona, comparado con drosperinona, y pues se veía una diferencia estadística en este. Bueno, cuando ellos lograron discriminar a ver cuáles eran los contraceptivos mejores en un momento dado, ¿sí? Pues fíjese que a la que le fue mejor fue la ciproterona acetato cuando medían estos desenlaces. La glucosa en ayunas, la insulina en ayunas y para medir la resistencia a la insulina. Indicando pues que hay que tenerlo en cuenta en un momento dado cuando tengamos ese tipo de pacientes. Por el contrario, por ejemplo, cuando ustedes tengan pacientes con ovario poliquístico y además tengan trastornos de los lípidos, en este estudio, aunque no es muy poderoso en un momento dado, la drosperinona fue la único que logró disminuir el LDL, y por eso es importante tenerlo en cuenta cuando la paciente tiene ovario poliquístico y además tiene un trastorno de los lípidos. Bueno, lo que venía en esta placa, que me la sé de memoria, es cuando ustedes tengan pacientes de ovario poliquístico y quieran combinar la metformina, en este caso, según esos estudios que no son pues con su problema, la acetato-ciproterona podría asociarse y tiene beneficio en esos pacientes. Por el contrario, cuando los pacientes tengan un perfil lipídico alterado y quieren ustedes usar metformina,
de golpe el de elección podría ser la drospirenona. Quería mostrarles una diapositiva que se me hace que es súper importante, es la más importante de todas porque muestran el efecto precisamente trombogénico que tienen los contraceptivos, que ese es el problema ahí, esa por favor. Y para adelantarles, pues el problema que generalmente tienen los contraceptivos es que aumentan el riesgo absoluto de los tromboembolismos venosos. Déjenme la quietita. Y aquí vemos la lista medida en riesgos absolutos. Entonces ustedes pueden medir la drosperinona, la ciproterona, el dienogest, que son los que tienen el efecto trombogénico mucho más alto, 14, 13, 14% por 10 mujeres tratadas. ¿Qué es lo importante de acá? En la población general, en pacientes que no son usuarias de contraceptivos orales, se presenta 2 de cada 10.000 mujeres año tromboembolismo venoso. Y si vamos al otro extremo, las pacientes, el embarazo, las embarazadas, se encuentra 29% por 10.000 mujeres año, que es el doble de lo que ustedes ven ahí cuando usan contraceptivos. Entonces, esa es la justificación para usar contraceptivos para evitar embarazo. ¿Qué es más grave? ¿Embarazarse o no embarazarse a la luz del tromboembolismo venoso? Y por eso los contraceptivos se justifican para hacer tratamientos en estos pacientes. Bueno, esa dejémosla. Sí, no, aquí quería medirles, digamos, para adornar un poquito la forma de hablar en términos de trombolismo. Ustedes han oído hablar del NNH, que es el Number Needed to Harm, que es los efectos adversos que producen los anticonceptivos en un momento dado. Y entonces, entre más efectos tengan, o sea, entre más alto sea el riesgo, obviamente se necesitan menores pacientes para producir el desenlace. Entonces, aquí está la ciproterona, se necesitan 731 mujeres para que se produzca un desenlace, la hidroesperona un poquito más, y aquí el levonorgestrel ya necesita 1.700 para que haya un desenlace, y esa es una forma, digamos, de presentación del riesgo. Bueno, entonces aquí vienen las famosas guías del American Society de Esterilidad e Infertilidad con respecto a los contraceptivos orales. Bueno, entonces quiero que ustedes se concentren en la parte derecha de esta columna, donde vean los siguientes. A mi manera de ver las guías, ¿sí?, que están hechas por unos expertos mundiales, ¿sí?, anotan aquí, obviamente, el grado y la fortaleza de esa evidencia. 2 circulitos, cuando son la máxima evidencia, son 4 círculos, 3 es más o menos, y 2 es de baja evidencia. Entonces, es importante que estas guías tienen esa debilidad, ¿sí? Que los estudios con los que están soportando eso son de baja calidad, entonces no es la panacea en un momento dado, y eso tienen que tenerlo en cuenta cuando tomen decisiones, ¿sí? Bueno, entonces ellos hacen recomendaciones, ¿sí? Todas las pacientes que tengan ovario poliquístico se recomienda utilizar contraceptivos orales para manejar el epandrogenismo, y lo mismo es la alteración de los ciclos menstruales, y esto es válido igualmente para las pacientes adolescentes que tengan unos criterios parecidos a eso, ¿sí? Por otra parte, fíjense y verán que tan escasa es la evidencia en esto, ellos no se atreven a decir cuál es el anticonceptivo mejor, porque no hay evidencia. Ellos dicen, sáquenlo de su experiencia, sáquenlo de la población general, y eso es lo que quiere decir eso. Y el progestágeno que quedó aquí, pues crucificado, que es la ciproterona, dicen que no se debe usar en primera instancia porque es el que tiene más efecto trombogénico, entonces hay que tener cuidado, ¿sí?, en ese momento, y no se usa sino como segunda línea. Y cuando ustedes quieran asociar con metformina, obviamente cuando todas las técnicas de bajar de peso, ejercicio y todo ese tipo de cosas no funcionan, pues la combinación de contraceptivos con metformina podría servir. O lo mismo cuando hay problemas de glucosa en diabetes y ese tipo de cosas,
también la asociación. O cuando una paciente lleva más de 6 meses con hiperandrogenismo que no ha podido con las medidas locales, láser, lo que manda generalmente las dermatólogas, se puede usar un antiandrógeno adicional. Ya casi para terminar, entonces aquí les hago una lista resumida de estos contraceptivos que fue lo que acabamos de ver. Entonces veamos cada uno de ellos que les puede servir como tips para ayudar. La ciproterona, que es la crucificada de las guías, pues cuando hay un hiperandrogenismo severo, un hirsutismo severo y no funciona, podría tenerse en cuenta en un momento de tratamiento. E igualmente, si hay alteración de la glucosa asociada con metformina, podría ser otra indicación. La drosperinona, de la cual también hablamos. La drosperinona, si los pacientes que tienen ovario poliquístico tienen alterado el perfil lipídico, tiene papel ahí, ¿sí? Y como ustedes saben, como es antimineralocorticoide, pues si la paciente tiene síndrome de tensión menstrual, aumento de peso, retención hídrica, pues la drosperinona es la elección en estos pacientes. El Dienogest, que todos ustedes lo aman, generalmente se utiliza precisamente para el control de los sangrados. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que es el que tiene el mejor efecto uterotrópico. O sea, sobre el endometrio tiene muy buen efecto y por eso es el de elección si el paciente tiene trastornos menstruales. Y obviamente, pues en la endometriosis ya conocemos eso. El desogestrel también nos va a servir para menstruación abundante. Y uno que pues no deberíamos hacer, pero a veces lo mencionan, muchas pacientes cuando llevan mucho tiempo con contraceptivos comienzan a tener problemas de la libido, ¿sí? Y el levonorgestrel pues no es el ideal porque tiene efecto androgénico, pero para efecto de la libido generalmente pues es adecuado. Y ya para terminar, pues yo quería mencionar lo siguiente. Confesarles que yo tengo sesgo de la especialidad y tengo también sesgo de la experiencia que tenemos específicamente con la ciproterona. La ciproterona, que la usamos mucho tiempo en San Ignacio con los pacientes de ovario poliquístico, con buenos resultados y sin efectos secundarios, pues nos fue bien. Entonces es muy difícil uno como separarse de una experiencia de un poco de tiempo. Y aquí el doctor Ricardo Martín, dueño, amo, señor y presidente de este simposio, quien tuve el honor de tenerlo de residente en San Ignacio, que fue el mejor residente que rotó allá por esterilidad, ¿sí? Él puede dar testimonio de que utilizamos en esa época con buenos resultados. Él no los vio a largo plazo porque él estuvo unos meses, yo estuve 15 años y esas pacientes hoy en día las he visto ya de 52 años ya en terapia reemplazo, tuvieron hijos y todas esas cosas. Entonces, a mí me queda muy difícil esa experiencia desecharla. Y con él comentábamos que la ciproterona lleva mucho tiempo en el mercado y entre más tiempo hay en el mercado con un medicamento, uno tiene más confianza porque sabe lo bueno, lo malo y lo feo. Si uno ve moléculas con menor tiempo, el Dienogest o la drosperinona, pues tienen mucho menos tiempo. Y eso es un argumento en la cual ustedes la experiencia pues tienen que usarla a ver qué usamos en un momento dado, ¿sí? Por eso los estudios fase 4 que hace la industria farmacéutica son súper importantes, porque ahí es donde se ve a largo plazo qué pasa con un medicamento. Y aún más, es súper importante reportar los efectos adversos de cualquier medicamento. ¿Por qué? Así lo empapele uno el INVIMA o las EPS, hay que reportarlos porque esos notas de evidencia llenan los vacíos de conocimiento que carecen muchas veces el producto. Entonces, por eso es importante tenerlo. Ya hablando ya en tomar decisiones, pues de una forma u otra, la experiencia pues es un ítem, cuando hace uno medicina basada en evidencia,
la experiencia generalmente genera confianza y con la confianza genera uno decisiones. ¿Sí? Y yo les hago la pregunta para que quede en la parte de preguntas. ¿Ustedes en qué más confían? ¿En la señora con la que llevan 40 años casados o con la sardina que tiene 6 meses? Muchas gracias.